Hoy contamos de nuevo con un invitado que para mí es bastante especial, no solo por sus conocimientos, que son amplios, sino por su trayectoria, que es el doctor y profesor César Vidal. Él ha sido teólogo, abogado, historiador, profesor, ejerció el periodismo en diferentes medios, Antena 3, Scope, Radio, Libertad Digital, y podemos encontrar en varias plataformas. Cesarvidal.com es su página web, y yo destaco y recomendaría a la audiencia que escuchara La Voz, concretamente la sección del Gran Reseteo de economía y geopolítica, aunque también habla de música, habla de boxeo, habla de muchos otros temas, conoce la música country, pero la sección que hace con Lorenzo Ramírez es bastante interesante. Voy a citar, antes de darle paso, algunos de los libros. Podría citar muchos, pero ya que va a ser hoy de tema religioso, un poco así los más importantes de esa temática. El judío errante, de 2008, ¿Quién fue Jesús?, de 2023, Más que un rabino, de 2020, Los primeros cristianos, El legado del cristianismo, Pablo de Tarso, apóstol para las naciones, Los esenios del mar muerto, 2012, Los evangelios gnósticos, del 91, Textos para la historia del pueblo judío, El Nuevo Testamento interlineal griego-español, del año 90, Pablo el judío de Tarso, 2007, Jesús y los manuscritos del mar muerto, 2006, El testamento del pescador, 2004, el Talmud, 2000. Luego tenemos también alguna obra más reciente, pero sobre todo, que más adelante citaré, pero sobre todo Pedro el Galileo. Un placer, don César Vidal. Pues encantado de estar aquí en esta tarde casi otoñal aquí en Washington, más que veraniega, casi otoñal. Pues un poco hablamos de Pedro el Galileo, porque un poco quería un poco aprovechar para desmitificar algunos de los aspectos que se ha dicho tradicionalmente en la cultura popular y sobre todo en países por su herencia y tradición católica, sobre la figura del apóstol Pedro. Que siempre se le achaca que es el fundador de la Iglesia por la piedra. Sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Yo quiero un poco desmitificar todo eso. También se le achaca a esta figura, a este pescador de Cafarnaún, que, pues por así decirlo, era un nacionalista político en el sentido de liberar o de emancipar al pueblo de la dominación romana, al pueblo judío. Entonces, un poco, ¿cuál es tu visión de este apóstol y qué es lo que has descubierto a través de tus investigaciones, de tus conocimientos de los textos, de los hechos de los apóstoles, etcétera? Bueno, vamos a ver. Pedro el Galileo es el cuarto volumen de una historia del cristianismo primitivo en la que yo estoy embarcado desde hace años. Es decir, esto es una tetralogía. Hasta ahora parece ser que va a terminar siendo una pentalogía y ahí terminará, ¿no? El primer volumen es Más que un rabino, que es una biografía de Jesús que se publicó ya hace varios años aquí en Estados Unidos. El segundo volumen es Apóstol para las Naciones, que está relacionado con Pablo y que obtuvo aquí en Estados Unidos el premio Kregel al mejor libro de contenido espiritual del año pasado. O sea, es un libro que tuvo un enorme éxito. El tercero es Los primeros cristianos, que es una reedición de mi tesis doctoral en historia, que fue premio extraordinario de fin de carrera y que cubría la historia de los judeocristianos en el siglo I, es decir, esos primeros seguidores de Jesús que eran judíos y al mismo tiempo creían que Jesús era el Mesías. Y el cuarto es este Pedro el Galileo. El quinto, por si alguien tiene la curiosidad, porque en estos momentos estamos negociando la posibilidad de la publicación de ese quinto volumen que cubriría la historia del cristianismo primitivo, sería Juan el discípulo amado, que es un libro en el que yo ya estoy trabajando y que presumiblemente lo va a editar esta misma editorial de los Estados Unidos.
¿Qué pasa con el caso de Pedro? Bueno, vamos a ver, Pedro es un personaje visto de maneras distintas según desde dónde se vea. Es decir, si uno parte de una cultura católica, pues Pedro es el primer papa, Pedro es la piedra sobre la que se levanta la Iglesia Católica, Pedro es el antecesor de todo lo que sería la Iglesia Católico-Romana. Esta, de alguna manera, pues bueno, sería la definición oficial. El gran problema que plantea eso es que eso es un mito, es una construcción varios siglos posterior a la existencia de Pedro, sin ningún contacto en absoluto con la Biblia y que además los primeros cristianos ni se hubieran podido imaginar. No voy a hablar ahora de muchos cristianos que pertenecen a otras confesiones que no sea la Iglesia Católica, porque efectivamente ese tipo de pretensiones ligadas a la figura de Pedro, cuando las conocen se carcajean de ellas y cuando no las conocen te miran espantado como diciendo, ¿de verdad que la Iglesia Católica dice eso? Y de hecho hace apenas unas semanas yo hablaba de mi libro con una señora que es ortodoxa rusa y decía, yo es que no comprendo cómo la Iglesia Católica puede decir lo que dice de Pedro y que Pedro es la piedra, pero si cualquiera que lea eso se da cuenta de que la piedra solo puede ser Cristo, no puede ser jamás Pedro. El texto en cuestión es un texto que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde se habla de una piedra sobre la que se va a levantar la iglesia, se dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra levantaré mi iglesia. Y la interpretación católica es que, por supuesto, la piedra es Pedro y además luego Pedro va a tener sucesores y además los sucesores van a vivir en el Vaticano. Por supuesto, nada de eso aparece en el Evangelio de Mateo, ni en el Nuevo Testamento, ni en el conjunto de la Biblia. Pero es que además el pasaje de Mateo 16-18, en el sentido de que Pedro es la piedra, es un rebuzno en términos filológicos, teológicos e históricos que solamente se puede comprender por la inmensa ambición que tienen, sobre todo a partir del siglo III o IV, los obispos de Roma. Obispos de Roma, por cierto, que no presiden los concilios ecuménicos del siglo IV, que bueno, era un obispo de cierta relevancia, pero a la misma altura que, por ejemplo, el obispo de Constantinopla y que otros obispos, y que el texto no dice. De entrada, el texto diferencia entre Petros, Pedro, la piedrecilla, había que traducir, y Petra, que solamente puede ser Dios y que solamente puede ser Cristo. Es decir, la piedrecilla Petros no es la Petra sobre la que se levanta la iglesia. Es imposible. Primero, insisto en términos filológicos, porque el propio Jesús distingue entre Petros, la piedrecilla Pedro, y la Petra, la roca sobre la que se levanta la iglesia. Cualquiera que lea el texto en griego, eso lo ve desde el principio. Segundo, porque teológicamente eso es inadmisible, y el primero que lo afirma así es Pedro, cuando en su primera carta, en el capítulo 2, dice claramente que la piedra sobre la que se levanta la iglesia es Cristo, no él, sino Cristo. ¿Y por qué Cristo? Hombre, porque así estaba profetizado en las Escrituras. Pedro, para decir que Cristo es la piedra sobre la que se levanta la iglesia, cita el Salmo 118, donde se habla de cómo el Mesías sería la piedra rechazada por casi todo el pueblo de Israel, pero sobre la que se edificaría la iglesia, y cita sobre todo el capítulo 7 de Isaías, donde esa piedra de controversia es el mismo Dios. Es decir, por definición, y partiendo de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, la piedra solo puede ser Dios encarnado. Y si alguien pretende que un hombre es la piedra, está blasfemando de la manera más miserable que se pueda imaginar. Se lo atribuye a Pedro, a quien sea. Pedro, por supuesto, era consciente de que era Cristo. Y, por cierto, no solamente es el testimonio de esa primera epístola de Pedro en el Nuevo Testamento, sino que es el testimonio del propio Pedro en los Hechos de los Apóstoles, donde en el capítulo 4 y versículos del 11 en adelante, dirigiéndose al Sanedrín, señala que la piedra desechada no es él. No dice, soy yo el primer papa. No, semejante majadería no entraba en la cabeza de Pedro. Dice claramente que esa piedra desechada es Jesús, el Mesías,
que en ningún otro hay salvación y que es el único fundamento. Es decir, Pedro lo comprendió inmediatamente. Esta amiga mía lo entendía igual y me decía: yo no comprendo cómo pueden decir que la piedra es Pedro, si es obvio que la piedra solamente puede ser Cristo. Es verdad, es obvio, pero cuando tú repites durante siglos una mentira, pues hay gente que se la acaba creyendo. Esto estamos hablando de términos escriturales y teológicos. En términos históricos, por supuesto, eso siempre se ha visto así. Es decir, el propio San Agustín, escribiendo sus retractaciones al final de su vida, dice claramente que la piedra de Mateo 16-18 es Cristo, no puede ser Pedro, ni puede ser ningún otro ser. Y hay incluso una especie de censo de opiniones de los padres de la Iglesia sobre quién era la piedra de Mateo 16-18, que realizó un sacerdote que se llamaba Launois, y el padre Launois reconoce que la inmensa mayoría pues consideran que es Cristo, o la creencia en que Jesús es Cristo y el Hijo de Dios, y que, bueno, los que creen que es Pedro apenas llegan a media docena y, por supuesto, muy cercanos a la diócesis romana y con interés en este sentido. De manera que, de entrada, toda esa construcción que se produce es una construcción ya en las estribaciones del medievo, que tiene intereses muy claros de poder fundamentalmente, y que por supuesto ni tiene una base filológica, ni tiene una base teológica, ni tiene una base histórica. A algunas personas esto les producirá un inmenso disgusto, pero hombre, teniendo en cuenta que desde 1871 el Papa es infalible, pero en la Edad Media hubo un papa que declaró que la doctrina de la infalibilidad papal era una doctrina diabólica, pues hombre, es que el cambio de creencias, doctrinas y prácticas dentro de la Iglesia Católica no es algo del Papa Francisco para acá o del Vaticano II para acá, sino que es algo que tiene una trayectoria histórica tremenda. Y cualquiera que conoce las fuentes del cristianismo primitivo y se adentra en esas fuentes, que a veces son cristianas, a veces son extracristianas, son rabínicas, son clásicas, bueno, pues todo parecido entre la Iglesia Católica y ese cristianismo del siglo I, como diría en las películas de Hollywood, es prácticamente pura coincidencia. Siento haberme alargado tanto, pero era indispensable para esta pregunta. No, sin problema. Yo, un poco por ir como marcando unas ciertas acotaciones, siempre se le ha tachado a Pedro como el apóstol no tan cultivado en comparación con Pablo, como un hombre más famoso, episodio donde le corta la oreja al soldado que manda el Sanedrín. Y siempre a simpatizar con los celotas. Hay algún investigador que yo discrepo con él, que incluso sostiene que pudo haber estado con ellos y bueno, incluso reconoce que Jesús también era un líder político revolucionario que quería la independencia del pueblo judío frente a los romanos y yo discrepo porque es más allá, no de un reino más acá. Gente como, por ejemplo, Antonio Piñero. Entonces, me gustaría un poco saber si esta visión de que es Pablo, que tiene ciudadanía romana y es el más intelectual, por así decirlo, el que parte el bacalao, el que aboga por la expansión, ¿no? El famoso concilio de Jerusalén, donde se decide, o era en la disputa de Antioquía, no lo tengo claro, donde se decide si los paulistas que abogan por integrar a los gentiles y expandir el cristianismo, se va a imponer esa visión, o la de Pedro, que corríjame si me equivoco, yo estoy hablando desde la ignorancia, Pedro abogaba por centrarse solo en judíos y en no salir de Judea. Un poco si esto es verdad. No lo es. No. Tengo que comentar varias cosas. Primero, ni Pedro ni Jesús podían ser celotes, porque de hecho los celotes aparecen ya en el periodo de la guerra contra Roma, que comienza en el año 66 después de Cristo y concluye en el año 73 después de Cristo con la caída de Masada. Es decir, los celotes son un movimiento posterior. Por supuesto, gente que se pudo sublevar contra Roma en un momento u otro,
pudo haberlos, pero los celotes como tal aparecen con la guerra de los judíos, que diría Flavio Josefo. Segundo, las tesis de Piñero no son originales, son un refrito de las tesis de Brandon, solo que a Brandon, que no le aceptó nadie, porque a su vez Brandon era un refrito de Eisler a finales del siglo XIX, pues bueno, era un personaje de cierto prestigio en cuanto a la historia de las religiones, y decidió en un momento determinado que Jesús era celote, y entonces todo el mundo decía, bueno, Brandon es un personaje de prestigio, pero en fin, aquí patina y nadie le hizo caso. En un momento determinado, Piñero toma la tesis de Brandon, por supuesto nunca menciona a Brandon, y se creerá que es original el que no haya leído a Brandon, a Eisler o a gente de este tipo. Yo voy a citar una anécdota que no he contado nunca y no la voy a comentar siquiera, simplemente la voy a contar. Yo recuerdo en cierta ocasión, estaba en la cafetería de la UNED hablando con un par de profesores de la UNED, del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua, y estaba José María Blázquez, que falleció hace pocos años, que era el decano de los historiadores de la antigüedad en España y que fue el presidente de mi tribunal de tesis, que de hecho calificó con la máxima calificación mi tesis sobre ese judeocristianismo. Y en un momento de la conversación, Blázquez, que era un sabio, sabía muchísimo, pero a veces era un tanto extemporáneo en la manera en la que hablaba, de pronto dice, mira César, para mí Piñero es un gilipollas que no sabe de nada. Y yo en ese momento guardé silencio educadamente, aunque tengo que reconocer que me parece que Blázquez daba absolutamente en la diana. No he visto nada de Piñero que no sea un refrito de tesis que huelen a naftalina y que en su inmensa mayoría la historiografía seria, bueno, liquidó casi hace siglos, más que décadas. Y desde luego la del Jesús celote o los discípulos celotes, pues está entre ellas. No hago más comentario, no voy a mencionar quiénes eran las otras personas que estaban en la conversación, porque tampoco quiero ponerlas en un compromiso, pero no se me olvidarán nunca, ¿eh? Piñero es un gilipollas que no sabe nada. En términos de historia antigua, pues en fin, yo no ando muy lejos de esa estimación, aunque jamás utilizaría esas palabras para referirme a Piñero. Siguiente cuestión. Vamos a ver, Pedro es un personaje que experimenta una evolución a lo largo de su vida. Es decir, el Pedro que empieza a seguir a Jesús es un Pedro que concibe al Mesías fundamentalmente como un libertador de Israel, que va a hacer una limpieza de malos judíos y que, por supuesto, les va a ajustar las cuentas a los romanos. Y en ese sentido, su idea del Mesías es una idea muy de la época que no es la idea de Jesús. Y el pasaje de Mateo 16, que tiene sus paralelos en Marcos y en Lucas, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús le dice que el Mesías va a morir, etcétera, ahí Pedro verdaderamente es como si se le cayera el cielo encima de la cabeza y dice, eso no puede suceder. Es decir, si tú eres el Mesías, tú no puedes ser un Mesías que va a bajar a Jerusalén, lo van a detener, lo van a torturar y lo van a ejecutar, pero ¿qué tipo de Mesías es ese? Y en ese momento Jesús le dice a Pedro muy claramente que las ideas que él tiene son diabólicas, que esa idea de un Mesías nacionalista, sionista, diríamos hoy, que tienen un elemento absolutamente diabólico, que por cierto aparece en las tentaciones diabólicas de Jesús en el desierto. Porque el Mesías que encarna Jesús es el Mesías siervo, por ejemplo, de la profecía del capítulo 53 de Isaías, que es un Mesías que efectivamente pues, va a ser un Mesías que será rechazado por la mayoría de Israel, que será ejecutado por las autoridades religiosas, que morirá entre delincuentes, que acabará en la tumba de un hombre rico y que después resucitará. Leer Isaías 53 es impresionante porque es un texto del siglo VIII antes de Cristo donde realmente sobrecoge la manera en que se describe la pasión, muerte y resurrección del Mesías y la manera en que se parece a Jesús, y eso tiene luego consecuencias enormes en la historia del judaísmo en la que no me puedo detener ahora. De manera que Pedro es un hombre que inicialmente cree eso,
que Jesús le desmiente esa manera de ver las cosas y que, por supuesto, cuando Jesús muere en la cruz, pues, hombre, no solo es que lo niega cuando lo detienen, sino que queda absolutamente sumido en la perplejidad y en el desánimo más absoluto. Lo que saca a Pedro de esa situación y cambia totalmente su visión de las cosas es una aparición de Jesús precisamente el domingo de resurrección. Aparición a la que se refiere de manera muy sucinta el Evangelio de Lucas y a la que se refiere de manera bastante directa el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y Pedro es un personaje cuya visión del Mesías cambia totalmente a partir de ese momento. El Pedro que predica en Pentecostés, que habla frente al Sanedrín, etcétera, que vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, ya es un Pedro cuyo Mesías efectivamente es el Mesías sufriente de Isaías 53, no es el Mesías nacionalista en el que él ha creído en una parte de su vida. Durante los primeros años, Pedro es un personaje que lógicamente predica a judíos, a compatriotas a los que les dice que las promesas de Dios, las profecías de siglos se han cumplido en Jesús. Pero en un momento determinado, Pedro tiene una experiencia que es enormemente relevante y es cuando en el curso de una visión comprende que no puede tener cerrada la puerta del reino a los que no son judíos. Y esto aparece descrito en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos, cuando además el personaje que va a verlo es un personaje que se llama Cornelio, que es un centurión. Y Pedro de pronto comprende que la promesa de buena nueva, de evangelio, no se limita a los judíos, sino que también se abre a los goim, se abre a los gentiles, se abre a los paganos. Todo esto es previo no a la conversión de Pablo, que se ha producido algo antes, pero sí al ministerio misionero o apostólico de Pablo. De hecho, durante un tiempo no existe ningún tipo de fricción entre Pedro y Pablo. El propio Pablo narra al inicio de la carta a los Gálatas cómo él baja a Jerusalén, se encuentra con Pedro, se encuentra con Santiago, el hermano de Jesús, y cómo, pues bueno, de alguna manera deciden cómo van a seguir predicando, pero no existe una oposición entre ellos. Sí se produce algo de tiempo después un enfrentamiento, y además un enfrentamiento en público, porque en la iglesia de Antioquía, que durante siglos va a tener mucha importancia, y donde está sentado Pablo con Bernabé, en un momento determinado también aparece por allí Pedro, aparece gente que son judeocristianos, que consideran que un gentil para poder seguir a Jesús tiene previamente que convertirse al judaísmo, y aquí Pedro cae no en que tenga una posición cerrada, que no la tenía, sino en la hipocresía. En yo no quiero problemas con esta gente que viene de Jerusalén y voy a comportarme como ellos, y ahí es donde Pablo se enfrenta cara a cara con él ante la congregación de Antioquía, cosa impensable si uno piensa en lo que es el Papa y cosa parecida, y donde Pablo le dice, mira, tú eres un hipócrita porque tú sabes perfectamente que la salvación no es por obras, que la salvación es por la fe en Jesús el Mesías, que la ley no se puede cumplir, etcétera, etcétera. Y ahí Pedro, de alguna manera, parece que acaba retrocediendo a una posición semejante a la de Pablo. Eso se produce aproximadamente en el año 48, sobre el año 49 Pablo escribe la carta a los Gálatas, y en el año 50 tiene lugar el mal llamado Concilio de Jerusalén. Y digo mal llamado porque en realidad concilios no aparecen hasta el siglo IV, y en fin, en un intento de justificar esos concilios en el siglo IV, pues se buscan antecedentes y entonces deciden que la reunión de Jerusalén pues fue un concilio. Entre medias, por supuesto, no hay concilios ni cosa que se le parezca en la historia del cristianismo primitivo. En esa reunión de Jerusalén, la cuestión que se plantea es en qué términos aquellos que no son judíos van a formar parte de esa comunidad de seguidores de Jesús.
Y ahí Pablo no tiene papel. Hay una intervención previa en la cual él habla de cómo ya se han ido creando comunidades, se han ido creando iglesias en tierras de gentiles, pero finalmente la discusión que es entre los apóstoles, los ancianos que hay en la comunidad de Jerusalén, primero Pedro aboga por la misma posición de Pablo, él cuenta su propia experiencia con el centurión Cornelio, pero quien al final decide todo, acaba dando el argumento total, es precisamente Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, que tiene un enorme peso en esa comunidad de Jerusalén y al que Pablo en la carta a los Gálatas define al lado de Juan y de Pedro como una de las columnas de la comunidad de Jerusalén. Es decir, Pablo no tenía la idea de que hubiera un Pedro y debajo una jerarquía, sino que habla de que hay 3 columnas en la comunidad de Jerusalén, que son Pedro, Juan y Santiago, el hermano de Jesús, y que efectivamente en ese episodio que aparece descrito en el capítulo 15 del libro de los Hechos, insisto, el mal llamado Concilio de Jerusalén, se acaba llegando a la conclusión de que, por supuesto, los gentiles no tienen por qué obedecer la ley de Moisés, no tienen por qué guardar la ley de Moisés, porque realmente eso es algo que no tiene que ver con ellos. Pero sí se les pide que una serie de conductas las eviten, fundamentalmente para no herir los sentimientos, para no escandalizar a los judíos. De manera que yo diría que esa idea del Pablo abierto y el Pedro cerrado no se corresponde realmente con las fuentes históricas. Pedro es un personaje en ese sentido que sí es verdad que va evolucionando, pero que, por supuesto, mucho antes de esa reunión en Jerusalén ya está posicionado ahí. Y además es un personaje, por terminar con su evolución histórica, que yo describo en el libro, que por supuesto no tiene nada que ver con la fundación de la Iglesia en Roma, no tenemos la menor base histórica para decir que estuvo alguna vez en Roma, en realidad lo que tenemos es muchas bases históricas y muchas razones para pensar que jamás estuvo en Roma. No sabemos si quizá lo detuvieron y durante la persecución de Nerón y lo llevaron a ejecutar a Roma. Puede que sí, pero es muy posible que no fuera así. Pero en cualquiera de los casos, Pedro va a desarrollar un ministerio en la última parte de su vida, según se ven las cartas, que está muy relacionado sobre todo con Asia y con gentiles, sin duda, junto con judíos. De manera que esa imagen de Pedro, Pablo, esa es una imagen del siglo XIX, de los teólogos hegelianos que creían que igual que la filosofía de Hegel se oponía la tesis y la antítesis y luego de ahí brotaba una síntesis, pues pensaban que había habido una tesis Pedro, una antítesis Pablo y de ahí había surgido ya casi en las estribaciones de la Edad Media la Iglesia Católica. Pues no deja de ser una construcción filosófica realmente sin base en las fuentes históricas. Gracias, don César. Ha hablado de la Iglesia, por así decirlo, inminente y de cómo hay esa disputa en si los cristianos nuevos, o sea, los paganos que se están convirtiendo, primero deben ser judíos. Ahí me gustaría, porque has hablado de la Iglesia de Antioquía, y luego me gustaría tratar alguna figura como la de Ignacio de Antioquía, si es verdad que él un poco es el primero que rompe o de los primeros que rompe con los judíos y que, bueno, un poco aboga por la no observancia del sábado y algunas otras cuestiones. Pero antes que nada me gustaría saber cuándo viene esa ruptura, es decir, ¿cuándo viene esa ruptura con el judaísmo? Porque, bueno, he escuchado algunas congregaciones pues decir que hay unas raíces judías en el cristianismo muy profundas, que se debe seguir observando el sábado, que no hay que comer cerdo. Entonces, me gustaría en algunas comunidades, en algunas congregaciones, ¿hasta qué siglo se siguió dejando de comer cerdo y no se guardaba el sábado? Te he escuchado alguna vez a ti, don César, que esto viene con las guerras judías entre el año 66, creo, y en el 73,
que hay 73. con la destrucción del templo de Jerusalén, que lo narra Flavio Josefo, sí, hasta el 73, y que de alguna manera esto es un punto de inflexión porque hace que los fariseos controlen todo, quitándose a saduceos y tal, y entonces hagan un judaísmo ad hoc, donde la Biblia y la Torá ya no son tan importantes, y va a ser la élite sacerdotal la que controle, y entonces no van a querer que se reinterprete la Biblia de ninguna manera que pueda coincidir con el cristianismo, incluso anulando las profecías de, creo recordar que eran de Elías y de Isaías, sobre el Mesías, y la famosa profecía de Jesús, donde en Mateo creo que dice que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose a esa destrucción del templo. Entonces, podríamos decir que en el siglo II empieza un nuevo judaísmo y ya el judaísmo se separa del cristianismo, o se puede seguir Bueno, hablando de voy a judío-cristianos. intentar reconstruir esto de una manera comprensible y breve, porque es el tema de mi tesis doctoral, que por cierto recibió el premio extraordinario de fin de carrera. Para aquellos que no lo sepan, una vez al año dentro de la facultad de la universidad a una sola tesis se le da el premio extraordinario de fin de carrera. Y ese año, pues en mi facultad, que era la Facultad de Geografía e Historia, el premio extraordinario de fin de carrera se lo llevó mi tesis, que era precisamente sobre este tema. Vamos a ver, los gentiles que se convirtieron en seguidores de Jesús jamás estuvieron sometidos a la ley de Moisés. Nunca siguieron un sistema de alimentos puros e impuros, nunca guardaron el sábado, nunca celebraron las fiestas judías, ni cosa parecida. Y eso es algo que se contempla en el mismo Nuevo Testamento. Es decir, uno ve que las iglesias se reunían en domingo y esto parece bastante normal porque no coincidía con el culto de la sinagoga, que era en sábado, porque además era el día de la resurrección de Jesús, etc. Pero el libro de los Hechos habla de cómo se produce la reunión para el partimiento del pan un domingo, y Pablo espera a que llegue el domingo, a pesar de que tiene mucha premura en bajar a Jerusalén. Pablo habla, escribiendo a los Corintios, de cómo el primer día de la semana, que era el domingo, era cuando apartaban dinero para los necesitados en la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia primitiva, los gentiles, jamás guardaron el sábado, jamás guardaron la dieta levítica y jamás se consideraron bajo la ley. Y cualquiera que lea la carta a los Gálatas, por ejemplo, el capítulo 3, Pablo deja muy claramente establecido que la ley ha tenido un periodo histórico que llega hasta el Mesías, que la ley ha sido el pedagogo que nos va llevando hasta el Mesías, pero que puesto que ya ha llegado al Mesías, no estamos bajo la ley. Primera cuestión importante que hay que tener en cuenta. Segunda cuestión. Junto con esto, el cristianismo primitivo nunca creyó que había una diferencia entre los cristianos y los judíos. Lo que creía era que aquellos que creían en Jesús fueran gentiles, es decir, no judíos, o fueran judíos, eran el verdadero Israel. Y por el contrario, los que no creían en Jesús, aunque pudieran trazar un árbol genealógico que les llevara hasta el mismo Abraham, ya no eran Israel. Y esto es algo que encontramos repetido en el Nuevo Testamento en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en Hechos 15, cuando Santiago está trazando que efectivamente los gentiles forman parte del grupo de seguidores de Jesús, que no tienen que cumplir la ley de Moisés, etcétera, el pasaje de la Biblia que él utiliza para hablar de esa entrada de los gentiles es un pasaje del libro del profeta Amós, que habla de que Dios levantará el tabernáculo de David. Y Santiago interpreta levantar el tabernáculo de David no como la creación del Estado de Israel o como la creación de una potencia judía o algo de este tipo, sino como la entrada de los gentiles dentro del seno del pueblo de Dios. Pablo utiliza a veces imágenes que son tremendamente poderosas. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Romanos, capítulos del 9 al 11, utiliza la imagen del olivo. El pueblo de Dios es un olivo y de ese olivo han sido
cortadas las ramas naturales que no han creído en Jesús. Es decir, de ese Israel, que es el pueblo de Dios, aquellos que no han creído en Jesús han sido cortados. En esto Pablo no es original. Pablo está apelando al propio Moisés, que en el libro de Deuteronomio dice que cuando llegue un profeta de la misma manera que él ha llegado, los que de Israel no crean en ese profeta, que es el Mesías, serán cortados del pueblo de Israel. Y por cierto, este es un pasaje al que también se refiere Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y entonces Pablo señala, bueno, ese olivo que es Israel, las ramas que no han creído en Jesús como Mesías han sido cortadas y por el contrario, unas ramas que son de olivo silvestre, que no son de olivo natural, que son los gentiles que han creído en el Mesías, han sido injertadas dentro de ese olivo que es Israel. Y aquí Pablo apela a un elemento que se repite muchísimo en la literatura profética, que es la idea del resto o la idea del residuo. Es decir, no todo Israel es Israel. Israel es aquel resto, aquel residuo, a veces muy pequeño, que permanece fiel a Dios. El Israel apóstata, infiel, idólatra, etcétera. Bueno, pues los profetas insisten en que esa gente ha sido cortada de Israel porque no ha cumplido las condiciones del pacto. De manera que para esos cristianos del siglo I era obvio que quien formaba parte de Israel eran los que creían en Jesús, tanto si eran gentiles como si eran judíos, y que no formaban parte realmente de Israel, por mucho que se denominaran judíos, aquellos que no creían en Jesús. Esta visión teológica la puedes aceptar, nacionalismo o no la puedes aceptar, pero evidentemente no es una visión racial, ni nacionalista, ni política, ni cosa parecida. Ahora, ¿cuál es la posición de los judíos? Porque esta era la posición de los que creían en Jesús, tanto judíos como gentiles. Bueno, los judíos sufren un enorme trauma en el año 70. En el año 66 van a la guerra contra Roma. Por supuesto, hay judíos que dicen esto va a acabar muy mal, porque no podemos vencer a Roma. Es el caso de Flavio Josefo, es decir, aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo, porque es que Roma nos va a arrasar y no se equivocan. En el año 70, efectivamente, Roma toma Jerusalén y no solo es que arrasa Jerusalén, sino que del templo no queda piedra sobre piedra, como había profetizado Jesús y como aparece recogido en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Además, lo de piedra sobre piedra tiene una enorme lógica, y es que el templo tenía una serie de artesonados de oro. Cuando el templo se incendia, ese oro se derrite y cae en la explanada, y lógicamente cae en las junturas de las piedras. Y los legionarios romanos removieron todas las piedras para apoderarse de alguno de los pedazos de oro fundido que había caído entre ellas. En ese sentido, es una profecía de una literalidad sobrecogedora. El templo queda destruido. Por supuesto, la autonomía más o menos controlada de Israel desaparece totalmente. Y entonces lo que se produce es ver qué sucede después de eso. Los saduceos, que era la aristocracia sacerdotal, desaparece. Eran pocos, pero además al desaparecer el templo, desaparecen. Los esenios, que estaban en Qumran, a orillas del Mar Muerto, desaparecen posiblemente en el año 68. Algunos parece que se refugiaron en Masada, con lo cual desaparecieron totalmente en el año 73. Y lo único que queda, tampoco quedan los herodianos, porque la dinastía de Herodes también desaparece, lo único que queda dentro de los judíos, en un sentido nacional, son, por un lado, los fariseos y, por otro lado, los judeocristianos, que siguen insistiendo en que son judíos, pero que además el Mesías ha venido. Esta situación se zanja con una enorme mutación teológica en el concilio de Jamnia o de Yavne en torno al año 90 después de Cristo. En ese concilio, por supuesto, los fariseos se imponen, entre otras cosas, porque no tienen a nadie enfrente que pueda colocarse frente a ellos, y ahí se adaptan
una serie de medidas que hace que aquellos judíos que creen en Jesús como Mesías se vean expulsados del seno de la nación de Israel. Posiblemente no la única medida, ni mucho menos, pero la medida más importante, a la que yo le dedico bastantes páginas en mi libro de los primeros cristianos, es la aprobación de la Birkat Haminin, de la bendición, en realidad una maldición, contra los minim, que son los judeocristianos. Esta es una oración que hay que recitar 3 veces al día. Y en el curso de esa oración, junto con las bendiciones, aparece una maldición contra los judeocristianos. Cualquier judío que creía en Jesús tenía que elegir entre quedarse dentro de la sinagoga y 3 veces al día automaldecirse, o realmente salir y entonces, pues claro, sí, estar integrado con otros cristianos, pero ya no formar parte de esa nación. Y efectivamente eso es enormemente importante. Esto implica también cambiar muchas interpretaciones de la Biblia, porque hasta el siglo I, en realidad, la gran diferencia entre aquellos que creían en Jesús y los que no creían en Jesús, en muchísimos casos no eran los textos que eran mesiánicos, que coincidían en cuáles eran, sino que mientras que los judíos que no creían en Jesús decían esto sucederá, los cristianos decían no, esto ya ha sucedido. Y aquí se produce una gran mutación en la cual el judaísmo que conocemos hoy en día en realidad empieza a despegar no sobre la base de la Biblia, sino sobre la base de los rabinos del siglo II. Esto no es una interpretación malévola cristiana. Yo invito a la gente a que vaya a mi blog, a cesarvidal.com, y vaya al buscador y encontrará una entrevista interesantísima con un catedrático judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Adelanto que la entrevista es en hebreo, pero lleva subtítulos. Lo que no recuerdo ahora es si los subtítulos son en español o son en inglés, pero sé que lleva subtítulos, donde él reconoce que la base del judaísmo no es la Biblia, que la base del judaísmo es la interpretación de los rabinos del siglo II. Y de hecho él mismo proporciona una serie de ejemplos de preceptos del judaísmo que no vienen de la Biblia, sino que vienen de los rabinos y que cambian totalmente la enseñanza que aparece en la Biblia. Y me parece una entrevista interesantísima porque además es un personaje que ha estudiado muy bien la evolución del judaísmo en distintos periodos históricos y cómo ese judaísmo, hombre, sí, puede hacer referencia al rey David o a Abraham o a Moisés, pero realmente su base no es la Biblia. Es la teología de los rabinos del siglo II primero y luego otras aportaciones teológicas después. Gracias, don César. Respecto a la polémica esta sobre el nuevo judaísmo que se crea en el siglo II y que ya no va a ser el judaísmo, por así decirlo, que sigue la ley mosaica y la Torá, y que va a ser ya un judaísmo que creo que en el siglo IV ya sigue el Talmud, me gustaría un poco preguntarte si, por ejemplo, algunas corrientes que yo he escuchado que hablan que, por ejemplo, dicen que como los apóstoles eran judíos y el judaísmo no es trinitario, ni los apóstoles pretendían dejar de ser judíos, y que por lo tanto el concepto de Trinidad o el trinitarismo sería una importación, por así decirlo, católica o muy posterior. Y lo mismo, pues, por ejemplo, con el tema de que los 10 mandamientos, por ejemplo, pues sería algo que no supera Jesús, sino que deben seguir todavía mantenerse. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, actualmente en comunidades que niegan incluso la cruz porque la asocian a un símbolo solar, que, por ejemplo, los adventistas, no sé si los considerarías judaizantes o que, por ejemplo, que pecan demasiado de ir un poco contra lo que habían hecho los apóstoles, Pablo, etcétera,
De hecho, ellos creo incluso que niegan la patrística o consideran que la patrística, la iglesia de Esmirna ya se ha desviado. Un poco, ¿cuál es tu visión de este tipo de comunidades? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay distintos grupos que por regla general hacen bueno ese refrán español que dice que la ignorancia es muy atrevida. Es decir, cuando yo de pronto me encuentro un cubano, un puertorriqueño que se llama Pepe Rodríguez y que de pronto decide que en vez de llamarse Pepe Rodríguez o Juan Jiménez se llama David Bren Abraham o Moisés Ben David o algo así, vamos a ver, este sujeto o es un sinvergüenza o necesita un psiquiatra, pero es que la gente que lo sigue no está mejor que él. O sea, esto de entrada. Segundo, identificar el judaísmo talmúdico con el judaísmo de la época de Jesús es ridículo, porque es como identificar el cristianismo del Nuevo Testamento con el cristianismo que podía existir en el siglo VI, en el siglo VII después de Cristo. O sea, eso es algo ya de entrada absolutamente ridículo que, insisto, indica o mucha ignorancia o mucha malicia. En la gente que lo sigue, desde luego, una ignorancia absolutamente pavorosa, vamos, realmente inquietante. Luego estos movimientos varían. Los adventistas, más que judaizantes, lo que son es una secta milenarista que sigue creyendo que los escritos de Ellen White, que era una sinvergüenza y una plagiaria, y hay infinidad de testimonios al respecto, estaban inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, la señora White es uno de los fraudes más escandalosos de la historia de la religión. Hay multitud de testimonios, incluido gente que colaboró con ella y sus secretarias, que saben que sus supuestos escritos inspirados los copiaba literalmente de otros libros. Hay un magnífico libro de un antiguo pastor adventista que se llamaba Walter Rea, que se llama La mentira White, The White Lie, se publicó en español, donde queda claro que la señora White era un personaje indecente, inmoral y desvergonzado, y que toda la gente que tenía alrededor del politburó de los adventistas del séptimo día eran tan indecentes, tan inmorales y tan desvergonzados como ella. Y efectivamente esta señora se contradecía, dijo profecías que no se cumplieron, pero sobre todo copiaba a saco y copiaba mal. Y le dio por el sábado como le podía haber dado por doblar esquinas. Y la dieta de los adventistas no es la dieta levítica, es la dieta de un movimiento naturista que surge en el siglo XIX, del que formaba parte, por ejemplo, Kellogg, el de los famosos cereales Kellogg. Por cierto, Kellogg... Se montó un balneario, además. Sí. Acabó montando un balneario y acabó saliendo mal con la señora White, porque claro, eran a cual más sectario de los dos. Los adventistas no son ni cristianos, son una secta milenarista que lleva anunciando el fin del mundo pues desde inicios del siglo XIX, con el éxito evidente que vamos, no le puede extrañar a nadie. Llevan 200 años diciendo que viene el fin del mundo, dicho sea de paso. Entonces, eso en cuanto a ahí. Luego, los grupos judaizantes. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver. La idea de la divinidad del Mesías está clarísimamente expresada en el mismo Antiguo Testamento, lo cual, dicho sea de paso, suele ser, pero un auténtico tormento para los propios intérpretes judíos. Y aparece en bastantes ocasiones. Por ejemplo, cuando nos encontramos en Isaías 9 con la descripción del Mesías, que es el niño que ha nacido y el hijo que nos es dado, es decir, el niño nace, pero el hijo se nos es dado, se dan una serie de títulos en relación con el Mesías, de los cuales hay uno muy significativo que es el Gibor. Esto hay versiones que lo traducen como Dios fuerte, por ejemplo, la Reina Valera, y versiones que lo traducen como Dios poderoso. En realidad, el Gibor sería Dios heroico, sería posiblemente la mejor traducción. Pero el problema es que el Gibor, en Isaías, se utiliza solo como un título que se refiere al propio Dios, al propio Jehová, al propio Yahvé. Y ese título se le da al niño que va a nacer en un momento determinado como Mesías. En Miqueas capítulo 5, y esto también es enormemente interesante,
Cuando se habla de ese Mesías que va a nacer en la pequeñita población de Belén, se dice algo tremendo, y es que no nace, no aparece en ese momento. Su existencia no comienza con ese nacimiento en Belén, sino que sus salidas vienen desde la eternidad, algo que solo se puede decir de Dios. Y en este sentido, las referencias que hay en el Antiguo Testamento a la idea de que el Mesías es más que humano, incluyamos, por ejemplo, el propio Hijo del Hombre que aparece en Daniel, que viene sobre las nubes, algo que solo se puede dar en el caso de Dios, por supuesto que apuntan a eso. De la misma manera que en el Antiguo Testamento es obvio que el Harruaj, el espíritu, no es nada más que el propio Jehová, el propio Yahvé. Entonces, decir que no, que el espíritu es, yo qué sé, una especie de soplo de algo impersonal como la electricidad o el agua o algo de este tipo, y que el Mesías es solo hombre, etcétera, es algo insostenible a la luz de las Escrituras. Y lo tremendo del asunto es que eso se encuentra en las propias fuentes judías. Claro, esto crea problemas a los intérpretes del judaísmo posterior, pero es su problema. No es el problema de aquel que se acerca a las Escrituras y quiere ver lo que dicen las Escrituras. Y claro, el problema de muchos grupos judaizantes es que quieren deformar el cristianismo de acuerdo con el judaísmo talmúdico, y eso es un disparate. Y es un disparate siquiera porque el Talmud es muy duro a la hora de referirse a Jesús y a los seguidores de Jesús. El Talmud, por ejemplo, señala que Jesús es un bastardo, hijo de una adúltera. El Talmud se jacta de que las autoridades judías, religiosas judías, ordenaron la muerte de Jesús. Ni siquiera mencionan a Pilato. Es decir, consideran que eso fue una decisión de las autoridades religiosas judías y que hicieron muy bien al ejecutar a Jesús. El Talmud acusa a Jesús de ser un brujo, un hechicero que extraviaba al pueblo. Y el Talmud acaba incluso diciendo que en estos momentos Jesús está en el infierno sufriendo un justo castigo en medio de excrementos en ebullición. De manera que, en fin, la gente que apela al Talmud, generalmente porque no lo ha leído y lo desconoce, y que apela a un judaísmo que es muy posterior al de Jesús, yo no digo que no haya gente a la que consigan enredar, engañar e incluso sacarle el dinero, pero lo que dicen la es Israel ridículo. celestial con la Israel política también, en muchos grupos, sobre todo Sí, norteamericanos, que pero eso, confunden sí, ese nacionalismo. Pero esa es una cuestión que en términos bíblicos está resuelta. Es decir, si ellos lo quieren enredar es un problema suyo. Pero eso en términos bíblicos está resuelto. Cualquiera que vaya al capítulo 4 de la carta a los Gálatas, Pablo dice que hay dos Jerusalén. Hay una Jerusalén que es la Jerusalén nacional, esclava, de la que aquellos que son cristianos no forman parte. Y que hay otra Jerusalén que es libre y celestial, que está formada por los que creen en Jesús. Y él dice, nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Es decir, esa diferenciación entre lo que sería, por un lado, si se quiere, la reconstrucción política de Israel, etcétera, y por otro lado, lo que Dios considera que verdaderamente es Israel, en el Nuevo Testamento aparece con una claridad meridiana. Si hay gente que se enreda, es un problema suyo. Y por cierto, además, es gente que se enreda demostrando un desconocimiento del Antiguo Testamento verdaderamente pasmoso. Porque cualquiera que se moleste en leer a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, lo que aparece siempre es la idea de que Dios no trata de manera privilegiada, ni injusta, ni preferencial a Israel. Todo lo contrario. Considera que Israel tiene una obligación mayor precisamente porque ha recibido la Torá. Y en ningún momento considera que las desgracias que sufre Israel son consecuencia
de la animadversión de los gentiles, del antisemitismo, de lo mala que es la gente, etc. Siempre el mensaje es: esto os sucede porque os lo habéis merecido, porque sois un pueblo desobediente, porque habéis traicionado el pacto, porque habéis sido infieles y porque Dios os castiga. Y Dios utiliza para castigaros a distintos pueblos. A veces puede ser Asiria, a veces puede ser Babilonia, pero en cualquiera de los casos esto os lo habéis ganado. Y el mensaje de los profetas es continuo. Y lo que aparece no solo en los profetas, también en los salmos, por ejemplo, los salmos de Asaf, es que la única salida que existe para ese pueblo no es la constitución de una entidad política armada hasta los dientes, sino que la única salida es el arrepentimiento y la obediencia. Zacarías llega a decir que no es por espada ni por ejército, sino por mi Santo Espíritu. Y cuando describe al Mesías, es un Mesías que no es un rey guerrero que va a caballo al frente de sus tropas. Es un Mesías humilde y pacífico que va cabalgando en un asno y que va a salvar al pueblo con su sangre. De manera que yo creo que las categorías bíblicas son muy claras. Luego, cuestión aparte es si uno las quiere enredar, ¿no? Pero realmente las referencias en la Biblia son de una extraordinaria claridad. Me gustaría pasar ahora a los apologistas, un poco por saber su opinión, porque... sí, pero se nos ha quedado por ahí Ignacio antes y tal, ¿no? Es verdad, sí, lamento que estoy intentando no ser demasiado prolijo ni demasiado extendido, pero es que son cuestiones que cada una de ellas casi darían para una entrevista. Entonces tengo que ver cómo resumo todo y las respuestas son largas. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento importante, ya que mencionabas a Ignacio. El gran problema del cristianismo no solo es la hostilidad del judaísmo oficial, sino que es la influencia del paganismo. Y esto es algo que también se ve en el Nuevo Testamento. Cualquiera que vaya al libro además en los orígenes de la nueva era. En los orígenes de la nueva era hablas de que hay una influencia recíproca entre gnosis y que hay una influencia griega. O sea, Grecia le debe algo al cristianismo y el cristianismo también le debe algo a Grecia de alguna manera. Bueno, sobre todo un cristianismo... O sea, hay unos vasos comunicantes. Sobre todo un cristianismo que se está corrompiendo. Es decir, cualquiera que vaya a Hechos 20, por ejemplo, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, él dice, bueno, no os voy a volver a ver. Pero además, de entre vosotros van a surgir algunos que van a trastornar, que van a torcer el camino del rebaño. Claro, Pablo está diciendo esto en los años 50, finales de los 50. Y ese es un proceso que yo diría que resulta bastante obvio en los años 50. Es decir, cualquiera que lea, por ejemplo, la carta a los colosenses, se encuentra con una comunidad en la que ya ha entrado el paganismo de la gnosis. Y de hecho, tengo que decir, vamos a ver, esto seguramente en una lectura en español, sin conocer mucho el contexto, se pierde, pero cualquiera que lee en griego la carta a los colosenses y sabe lo que es la gnosis, bueno, ahí Pablo yo diría que brilla a una de sus mayores alturas como teólogo, porque rebate todas las tesis de la gnosis y además lo sabe hacer utilizando los términos de la gnosis, que es algo verdaderamente prodigioso. O sea, yo reconozco que hace ya de esto muchos años, pues hará más de 40 años, cuando por primera vez me acerqué así a la carta a los colosenses y además en el texto griego, a mí me dejó absolutamente fascinado. Y eso se nota también en las cartas pastorales y se nota en otros escritos. Es decir, el gran problema que tiene el cristianismo en tierra de gentiles, en tierra de paganos, es que efectivamente se acabe contaminando de paganismo. Y cualquiera que lea el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, que no son periodos de la historia, son iglesias de ese siglo I, seguramente de inicios de los años 60 del siglo I,
Pues evidentemente hay iglesias cuyo mayor problema en algún caso parece que era la comunidad judía, en un par de casos, en algún caso ellos mismos, que era gente de lo más indolente, pero en la mayoría de los casos es la influencia del paganismo y la tendencia a asumir buena parte de ese paganismo. Y el problema es que ya a finales del siglo I, por supuesto en el siglo II, hay griegos que se han convertido al cristianismo, pero que hay cosas que no entienden. Y que no entienden, entre otras cosas, porque no conocen lo suficientemente bien la Biblia y no conocen, por ejemplo, bien el Antiguo Testamento. Y entonces, muchas de las interpretaciones que van dando son interpretaciones erróneas. Por ejemplo, llegan a Juan 3 y en Juan Jesús, que está recibiendo la visita de noche de Nicodemo, y que bueno, Nicodemo llega y empieza a pelotear, a adular a Jesús y a decir, bueno, tienes que venir de Dios, porque claro, alguien que hace estas señales solo tiene que venir de Dios. Bueno, Jesús no está para recibir alabanzas ni adulación y le dice, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se queda pasmado y como Nicodemo no es un judío cabalista, ni ha conocido en absoluto la cábala y por supuesto no se le ha pasado por la cabeza la idea de la reencarnación, porque si hubiera sido un judío cabalista de hoy en día que escuchara esto, seguramente hubiera dicho, celebro, rabino Jesús, que sepas que tenemos que reencarnar. Pero como Nicodemo eso no lo ha oído, eso está a muchos siglos de distancia en el futuro del judaísmo, dice, eso significa que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. El griego, o romano, o asiático, que no tiene ni idea del Antiguo Testamento, dice, el agua, eso tiene que ser el bautismo. Pero cualquiera que lea el texto, precisamente lo que ve es que no tiene nada que ver con el bautismo. Porque lo primero que Jesús le dice a Nicodemo es, ¿cómo tú, que eres un maestro de la ley, esto no lo sabes? Evidentemente un maestro de la ley del bautismo cristiano no podía saber nada. Luego no podía estar hablando del bautismo cristiano. Pero sí está hablando de la profecía de Ezequiel, donde se habla de cómo Dios va a limpiar a las personas que crean en él, cómo va a derramar el Espíritu, etc. Jesús está citando de Ezequiel. Entonces el gran problema que sucede con el cristianismo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo I, finales del siglo I, es que esos lugares donde va arraigando el cristianismo no tienen un conocimiento del Antiguo Testamento e interpretan muchas cosas de manera errónea. A veces tan errónea que nos llama la atención cuando de pronto lo leemos. Ese es un proceso de mayor o menor desviación, yo diría que hasta finales del siglo III. En algunos casos, evidentemente, de una desviación lamentable, en otros no tanto. Pero evidentemente se produce una gran erupción dentro de esa paganización del cristianismo en el siglo IV, con la idea de Constantino de que le viene muy bien que los cristianos sean una minoría importante, pero minoría, que sirva para cimentar el imperio. Y aquí hay un texto clásico que yo he reproducido en más de uno de mis libros, del cardenal Newman, donde el cardenal Newman reconoce que para que los paganos se hicieran cristianos, pues bueno, pues se adaptó el cristianismo al paganismo y entonces Newman menciona un montón de prácticas que eran paganas que en el siglo IV con Constantino entran en el cristianismo. El cardenal Newman después de esto dice, pero claro, al entrar esas prácticas en la Iglesia, lo que pasó es que se cristianizaron. Y habría que decir, no, lo que sucedió es que desgraciadamente el cristianismo se paganizó. Más en unos sitios que en otros, porque no existía un poder central del cristianismo, había una enorme autonomía entre las diócesis, etcétera, etcétera, pero en última instancia el cristianismo entra en un proceso de paganización y ese es un proceso que va siguiendo a lo largo de la Edad Media. En algunos casos uno puede descubrir detrás de la vida de ciertos santos
determinados dioses y diosas y personajes mitológicos de la cultura grecorromana. Es decir, es evidente, la misma iconografía es una iconografía que toma muchísimo del paganismo. Y, evidentemente, ese es un proceso muy desdichado dentro de la historia del cristianismo, por lo menos a mi juicio. Me gustaría preguntarle, porque, claro, la Reforma vuelve a los textos, texto masorético, el texto recibido que traduce Erasmo de Rotterdam del griego, y en esa época, claro, obviamente no se conocían los manuscritos del Mar Muerto. Quiero ahora hacer un poco de abogado del diablo, entre comillas, y preguntarle Bien. si puede ser que en las primeras comunidades griegas, no sé, corríjame si me equivoco, figuras como Orígenes o Clemente Alejandría pudieran, aparte de la visión más literal, quizás reconocer cierta interpretación del Evangelio desde un punto de vista más esotérico, es decir, alegórico. Orígenes es un esotérico. Esotérico que alguno diría ahora que además muy trastornado. Vamos a ver, Orígenes creía en la salvación final de todos los seres humanos, alegorizaba todo, pero en algunas cosas no alegorizaba. Por ejemplo, el famoso pasaje donde se habla de que más te vale cortarte tu mano y tirarla que entrar en la gehenna con tu mano, pues como Orígenes tenía problemas sexuales, como me imagino que tienen la mayoría de los hombres, sobre todo a ciertas edades, pues decidió castrarse. Con lo cual, Orígenes era un personaje no sin cierto talento, no sin cierto conocimiento, pero evidentemente muy trastornado psicológica y teológicamente, y por supuesto haciendo interpretaciones alegóricas, porque claro, un personaje que considera que castrarse es adecuado, pues uno ya se puede imaginar cada vez que aparecía un pasaje donde hubiera alguna referencia a la sexualidad, cómo se lo tomaba. Jerónimo, que traduce la Vulgata, y que además se toma un esfuerzo muy grande de aprender hebreo y perfeccionar su griego, etcétera, en términos sexuales era un personaje que verdaderamente necesitaba un tratamiento psiquiátrico directo. Jerónimo era un personaje que si hubiera sido por él, la especie humana se hubiera extinguido en el siglo IV. O sea, esa es la tristísima realidad. Luego, evidentemente, hizo un trabajo muy notable con la traducción de la Vulgata, pero no podemos ocultar la otra parte del personaje. Y claro, esto tiene un efecto a lo largo de la Edad Media que es pavoroso. Yo he abordado bastante los cátaros, esta cuestión. ¿pueden ser, o...? No, los cátaros son posteriores. El problema de los cátaros es que estaban fuera de la Iglesia Católica, porque otro tipo de disparates, si lo hubieran dicho dentro de la Iglesia Católica, sí, no hubieran tenido tanto problema. El problema con los cátaros no era tanto la castidad, tal como ellos la entendían, como el hecho del gnosticismo que tenían. O sea, ese era el problema, no el otro. Pero, por ejemplo, vamos a ver, y he abordado esto en varios capítulos de mi libro sobre la mujer y la reforma. A lo largo de la Edad Media, personaje como Tomás de Aquino, por cierto, gran plagiario de Averroes, Tomás de Aquino no tuvo una idea original en su vida, o si la tuvo, la escondió muy bien. Es fundamentalmente un gran plagiario de Averroes y de Aristóteles. Y cada vez que parece que es algo más brillante, generalmente quien está ahí es el español Averroes y no el griego Aristóteles. Bueno, Tomás de Aquino sostenía que la mujer era un hombrecillo imperfecto, porque le faltaba una parte del hombre que, en fin, tampoco la voy a describir, no hay que ser un genio para imaginársela. Y sostenía que nacía una niña en vez de un niño cuando soplaban determinados vientos o la conjunción no había sido positiva, etcétera, etcétera. Esto Tomás de Aquino, que también sostenía, siguiendo aquí a Aristóteles y no a Averroes, que había pueblos que realmente su destino es la esclavitud. La cantidad de rebuznos malignos que soltó Tomás de Aquino son inmensos y la gente procura quedarse solo en las 5 vías que demuestran supuestamente la existencia de Dios. Pero cuando lees a Tomás de Aquino a veces sientes un profundo horror.
Por supuesto, los teólogos medievales, empezando por San Agustín, tienen una visión de la mujer nefasta y siniestra. O sea, San Agustín, que dejó a una pobre infeliz con la que vivió durante bastantes años sin casarse con ella y no se quiso casar con ella porque era de una clase social inferior, a pesar de lo cual pues tuvo un hijo y todo lo demás. Bueno, pues Agustín dice que evidentemente la sexualidad es consecuencia de la caída, es consecuencia del pecado. Y que si no se hubiera producido el pecado, pues los niños nacerían de alguna manera que no se nos ocurre. Y que la Biblia, por el contrario, empiece dando el primer mandato al género humano, que es el de peru urrebu, es decir, creced y multiplicaos. Agustín, que estaba muy envenenado de paganismo ya en el siglo IV, ni se le pasa por la cabeza. Es decir, la teología medieval es una teología de inmenso desprecio hacia la mujer, de auténtico horror hacia la sexualidad, etcétera, etcétera. Y son solo algunos de los aspectos en los que ya estamos transitando a años luz de la Biblia. ¿Qué haces cuando de pronto te encuentras con un libro como El Cantar de los Cantares, que es una colección de relatos de amor, a veces muy expresos en su contenido sexual? Y, por ejemplo, donde la amada dice que el amado es para ella como un manojito de mirra entre sus dos pechos. Bueno, pues muy sencillo. Los padres de la Iglesia llegaron a la conclusión de que ese amado, que es como un manojito de mirra entre los dos pechos, era Cristo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no sé si se dieron cuenta de hasta dónde llegaba la imagen, porque, en fin, no deja de ser risible cuando te pones a reflexionar en ella. Pero el punto al que voy, por recapitular todo, es que efectivamente la entrada del paganismo es una entrada masiva. Y que dentro de la inmensa variedad que tenía el paganismo, porque el paganismo era muy variado, bueno, pues dentro de esa enorme variedad, lo que acaba quedándose ahí, pues es un paganismo que odia el cuerpo, es un paganismo que evidentemente atiende mucho más al alma que al cuerpo, es un paganismo donde el destino del alma tiene mucha más importancia que la resurrección, que es algo de lo que prácticamente no se habla. Neoplatónicos. Exactamente, como algo que sucederá ahí al fondo. Es un paganismo que aborrece la sexualidad, que el paganismo tenía, por supuesto, visiones promiscuas, pero también tenía visiones de aborrecimiento de la sexualidad, y eso va a seguir durante la Edad Media, y es un paganismo que tiene una pésima opinión sobre las mujeres, que es algo que, por supuesto, aparece en los padres de la Iglesia y aparece en los teólogos de la Edad Media. Todo eso va a cambiar con la Reforma. Y de hecho, ahí mi libro monográfico de la mujer y la Reforma, por supuesto, dedica muchísimo espacio a tratar estos aspectos, entre otros. Pero no cabe la menor duda de que el cristianismo sufre una mutación con la entrada del paganismo y que esa mutación no es buena, porque no solamente se extiende a lo que sería la visión de la sexualidad de la mujer, de la familia, de la naturaleza, etcétera, se extiende también a una visión del poder político. Y entonces, frente a una Biblia que siempre es muy crítica con el poder político, porque sabe que el poder político, a poco que se desmande un poco, acaba convirtiéndose en tiranía, y eso uno lo ve en el Antiguo Testamento, en los profetas, pero lo ve en Jesús, lo ve en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso desaparece y el poder político aparece totalmente santificado. Es decir, si el poder político lleva nuestra etiqueta, es un poder absolutamente santo que lo que realiza es el reino de Dios. Gran maldición teológica que todavía seguimos padeciendo a estas alturas de la historia. Entonces, un poco en ese aspecto, ¿usted cree que los apologistas más o menos ya se van desviando de la doctrina? Yo creo que los apologistas... Ireneo creo que critica a los gnósticos, Ireneo de León, y Tertuliano distingue, creo que dice una frase que es ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? O sea, que hay algún apologista que se puede salvar o... No, yo creo que los apologistas era gente muy limitada. Es decir,
Vamos a ver, no es lo mismo la epístola de Ogneto, por ejemplo, que lo que te puede contar en un momento determinado Tertuliano. Es decir, los apologistas era gente de conocimiento limitado que quiere mostrar que no somos mala gente, es decir, que se nos persiga es injusto, porque en realidad no somos mala gente, mucho de lo que se cuenta de nosotros es mentira, lo que es cierto, mucho de lo que se contaba sobre los primeros cristianos era mentira, y por lo tanto que estemos en una especie de limbo jurídico en el que lo mismo nos dejan respirar que nos persiguen, pues es algo inaceptable. Bueno, y en ese sentido, las quejas de esos apologistas, a mí me parece que eran quejas motivadas. El conocimiento teológico de los apologistas, bueno, ya varía según la obra, varía según el apologista, etcétera, etcétera. Y la comprensión que tenían del cristianismo que aparece en la Biblia, pues también varía según el apologista. O sea, esa es la historia. Yo creo que es gente, limitada dentro de lo que hay. En el caso de las actas de los mártires, la sensación que te da era que por lo menos una idea esencial sí que la tenían. Es decir, tú no encuentras en las actas de los mártires, por ejemplo, por ningún lado, el hecho de que se rinda culto a seres distintos del único Dios. Las afirmaciones que se producen son afirmaciones siempre muy cristocéntricas. Hay una resistencia a la tiranía del Estado, a someterse a la idolatría del Estado. De hecho, hay mártires, estoy pensando, por ejemplo, en el centurión Julio y en otros, que son mártires porque son objetores de conciencia. Es decir, el punto que les lleva al martirio no es, en ese caso concreto, el hecho de que sean cristianos, etcétera, sino el que después de su conversión no están dispuestos a seguir en el ejército romano. De modo que, claro, el caso de los mártires, de alguna manera, lo que nos dejan entrever es gente que todavía muchas de las ideas las tenían muy claras. Luego no sé cómo definirían determinadas cosas. Las actas de los mártires tampoco nos los cuentan. Y en el caso de los apologistas, pues lógicamente existe la limitación de hacia dónde se orientan esos escritos, ¿no? Que fundamentalmente son escritos que pretenden decir, hombre, no nos persigan ustedes y sobre todo no digan ustedes estas cosas de nosotros que no son verdad. Que luego lo hagan con mayor o menor brillantez ya depende de cada autor y de cada obra. Policarpo, que era el diácono de Esmirna, escribió a Antonino Pío y creo que es el único emperador antes del concilio de Nicea que no persigue a los cristianos. ¿Puede ser? Antonino Pío. Porque luego Justino Mártir escribe a Marco Aurelio, pero Marco Aurelio no le va a hacer caso. O sea, no va, vamos a ver, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, primero, vas tocando temas que son para desarrollar en horas cada uno de ellos, entonces tengo que intentar un poco centrar el balón que me largas, ¿no? Vamos a ver, las persecuciones del cristianismo son episodios que se mitologizan mucho a partir del siglo IV. Es decir, hubo una terrible y primerísima persecución con Nerón. Por supuesto, había habido episodios de persecución previos, en muchos casos desencadenados por los judíos, a los que les molestaba mucho esto de que hubiera otros monoteístas compitiendo, y eso se puede ver con mucha claridad en el libro de los Hechos, por ejemplo. El propio Policarpo muere en uno de esos episodios, pero realmente no hay una persecución imperial terrible hasta Nerón, que evidentemente en unas zonas del imperio fue peor que en otras y en Roma fue verdaderamente espantosa. Pero hasta ese momento, por regla general, como la persecución era instada por judíos, los romanos no entraban en el asunto. Y de hecho hay un magistrado español, Galión, que además es pariente del español Séneca, que dice, a mí cuestiones religiosas me traen sin cuidado. Porque a Roma, en términos generales, lo único que le importaba era
cobrar los impuestos a tiempo y que hubiera orden en las calles. Luego, si la gente adoraba a un asno, a una rana o a cualquier otro ser, era algo que le traía sin cuidado. A partir del siglo IV hay una descripción de las persecuciones que no se corresponde con la realidad. Primero, porque se habla de 10 persecuciones. No es cierto. Segundo, porque se quiere construir la idea de que además los buenos emperadores no persiguieron a los cristianos y los malos sí, lo cual tampoco es del todo cierto. Y entonces ahí hay que desbrozar. Por ejemplo, podemos dar por seguro que no hubo una persecución con Domiciano, a pesar de que mucha gente se empeña en decir que el libro de Apocalipsis se escribe en la época de Domiciano, etc. No hubo una persecución con Domiciano. De Domiciano sabemos que ordenó detener a algunas personas de la corte y parece más fácil que eran personas que se convirtieron al judaísmo que no al cristianismo y fueron ahí, no llegaban a la media docena. O sea, no existió una persecución con Domiciano. Y de las persecuciones posteriores, pues algunas es relativo calificarlas de persecuciones. Por ejemplo, Trajano. Plinio escribe a Trajano y le dice qué hago con los cristianos. Porque yo he hecho una investigación de los cristianos, se reúnen el domingo, esto te lo dice muy a inicios del siglo II, se reúnen el domingo, cantan a Cristo como si fuera Dios, hay algunas mujeres, además, que participan en el culto, ¿qué hago con ellos? Y entonces Trajano dice, mira, si no los denuncian, no los persigas, no los busques. ¿Que los denuncian? Pues no te queda más remedio que abrir expediente. Y cuando abras el expediente, si sacrifican al emperador, los pones en libertad, si no, los ejecutas. ¿Significa eso que hubo una persecución contra Trajano? Pues propiamente no. Significa que hubo algunos pobres cristianos que tenían algún vecino que era un hijo de Satanás y los denunció y que seguramente le costó la vida. Y en el caso de Marco Aurelio parece algo parecido, porque está todo el episodio de la legión que es diezmada, etcétera, etcétera, y evidentemente a Marco Aurelio le caían muy mal los cristianos, pero también parece que en la parte final de su principado, pues en fin, los dejaba más o menos vivir. Ahora, hubo otras graves, la de Diocleciano fue gravísima, por ejemplo, pero de alguna manera no hubo una posición continua, aunque todo hace pensar que efectivamente al ser el cristianismo no una religión lícita, sino lo que se llamaba una superstición, pues efectivamente te jugabas que en cualquier momento, si a alguien le apetecía, te podían hacer la vida muy difícil y sobre todo si no sacrificabas a la diosa Roma y al genio del emperador, pues evidentemente te costaba la vida. Me gustaría posteriormente, brevemente, enlazarlo con la actualidad, el concepto de derechos humanos como... Pero va a tener que ser muy brevemente porque llevamos como hora y media y mi garganta es obvio que ya está empezando a resentirse. Vale, pues acabamos entonces ya brevemente. Pero antes de pasar al tema de cómo influyó ese cristianismo primitivo luego en los padres reformadores, si quisieron también retomar parte de ese cristianismo primitivo o decidieron simplemente basarse en los textos, pero un poco en qué se parecía a esas comunidades en Capadocia, en Antioquía, eso me gustaría preguntarte. Pero antes que nada, una acotación, me gustaría preguntarte cómo, si para ti gnosticismo y platonismo es lo mismo y qué influencia pudo tener la filosofía platónica en estas comunidades o no. Porque he escuchado a alguna autora que yo no la tomo muy en serio, más bien como Ellen Pagels, que habla del Evangelio de Tomás, de que hubo ahí una serie de... los mandeos serían como una serie de cristianos que habían adoptado, o los nestorianos en Irak, en Irán, en Siria. Entonces, antes desmitificar todo eso antes de pasar a la otra parte. Entonces, bueno, vamos a ver, Ellen
Pagels, a la que yo recuerdo haber leído por primera vez hará prácticamente 40 años. Pues es el típico caso de señora que toma un tema de tesis doctoral y ya todo tiene que encajar ahí, que es un gran peligro, porque cuando de pronto decides que escribes una tesis sobre un personaje o un movimiento y ya todo lo explicas a partir de ahí, pues evidentemente no acabas explicando nada y seguramente lo que explicas lo explicas mal, ¿no? Yo creo que el gnosticismo tiene una importancia, pero es una importancia totalmente marginal. Vamos a ver, la primera traducción al español de los evangelios gnósticos la hice yo en los años 80. Es decir, la primera traducción completa de los evangelios gnósticos al español es mía y todavía se encuentra, porque se ha ido reeditando en distintas editoriales. Creo recordar que la última edición es la de la editorial EDAF y es la primera que se hizo, completa de los evangelios gnósticos, lo cual no me ha llevado nunca a dar una importancia a los evangelios gnósticos que no tiene. En los últimos 40 años se ha puesto muy de moda el Evangelio de Tomás, pero es que cualquiera que vea el Evangelio de Tomás y lo compare con los 4 evangelios canónicos se da cuenta de que hay todo un universo entre una obra y la otra. Tiene frases muy bonitas y tal, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni mucho menos. Yo creo que efectivamente hay un peso grande de la gnosis en movimientos heterodoxos, y creo que seguramente lo que son elementos gnósticos en el cristianismo entran más a través de Platón que a través de los autores gnósticos, que creo que su influencia es limitadísima y además son denostados. Yo no voy a decir, como decía un profesor de filosofía que yo tuve, que falleció hace pocos años y al que yo siempre profesé muchísimo cariño y muchísimo respeto, yo no voy a decir que San Agustín es Platón. Yo recuerdo que él decía, es que claro, tú lees a San Agustín y no ha ido más allá de Platón, y Tomás de Aquino es Aristóteles, y venía a decir, esta gente de original tenía poco, etcétera. No voy a decir tanto, pero que evidentemente hay una influencia de Platón inmensa en la teología cristiana hasta Tomás de Aquino. Yo creo que eso no se puede negar. Y además seguimos arrastrando esa influencia en muchos casos. Y que desde San Buenaventura y sobre todo Tomás de Aquino hay una influencia muy grande de Aristóteles, que incluso en el caso de la Iglesia Católica se refleja, por ejemplo, en dogmas como el de la transubstanciación, que está definido en categorías aristotélicas, por cierto, inaceptables desde el punto de vista de la física moderna, porque esa es la realidad, pero claro, la física moderna no la podía conocer Tomás de Aquino. También esto es cierto. Yo creo que eso tampoco tiene discusión. Es decir, la impregnación que se produce es inmensa. Y esa impregnación de Platón vuelve a repetirse a finales de la Edad Media, porque cae Constantinopla y hay multitud de eruditos griegos que llegan a Occidente, lo cual en términos generales fue muy bueno, en términos culturales, y porque además se produce todas unas nuevas lecturas de Platón durante el Renacimiento. Nicolás de Cusa, etcétera. Exactamente, toda esta gente está muy imbuida por Platón. Como yo soy un gran y continuo lector de Platón, con el que discuto y al que contradigo abundantemente, y entonces yo tengo las obras completas de Platón en griego y las tengo anotadas en el margen, llevándole la contraria al pobre Sócrates, verdadero o ficticio, de Platón, y ocasionalmente hasta leo traducciones nuevas que se hacen a otros idiomas para meterme con el traductor y decir este no se ha enterado de lo que dice Platón, etcétera. O sea, quiero decir, a mí Platón me parece enormemente sugestivo. Yo comprendo perfectamente la influencia de Platón, pero evidentemente Platón no es el Nuevo Testamento. Y muchos de los puntos de vista de Platón son totalmente opuestos al Nuevo Testamento.
Que luego tenga páginas sublimes, o sea, Erasmo decía, supongo que con ironía, porque Erasmo era muy irónico, pero decía aquello de Santo Sócrates ruega por nosotros, ¿no? Entonces, pues que tenga páginas sublimes es innegable, aparte de eso es muy interesante. En términos generales, Platón, pero Platón, su filosofía es que realmente no hay manera de conciliarla con el cristianismo. Puedes encontrar cosas que suenan parecidas, pero tiene una visión del hombre, de la realidad, etcétera, etcétera, que no es la del cristianismo, pero que lo ha impregnado enormemente. Es decir, la visión, por ejemplo, de la escatología particular que tienen muchos cristianos, debe mucho más a la idea del alma y el cuerpo de Platón que a lo que aparece en la Biblia y en el Nuevo Testamento. O sea, así de claro, no nos vamos a engañar. No hasta el punto de aceptar, por ejemplo, la creencia en la reencarnación, pero obedece mucho a esa visión del alma como algo que puede estar apartado del cuerpo y además hasta puede ser una liberación, etc. Y en buena medida Platón es gnosis, porque el propio Platón reconoce que él fue iniciado en los misterios y los misterios era una de las formas de gnosis que había. De manera que una de las maneras en que entra finalmente la gnosis dentro de la corriente general del cristianismo no es a través de los autores gnósticos, que se los miraba con desconfianza, sino sustancialmente a través de Platón. Pues muchas gracias, don César. Y ya para concluir, me gustaría un poco saber tu visión respecto a si los padres de la Reforma miraron hacia el cristianismo primitivo, hicieron algún tipo de comillas, arqueología literaria, ¿no? De investigar los textos antiguos, pero no ya de la Biblia, sino de los apologistas o de algunos filósofos. Y esto lo quiero enlazar con una idea que a mí se me ha pasado por la cabeza y que tiene que ver un poco con todo lo que comentas de la importancia de conocer los textos. Puede ser, esto es una idea un poco así vaga y lo traigo a nivel de hipótesis. Puede ser, a raíz de ahora que se comenta lo del gran reinicio, todo el tema de los globalistas, que si las élites, entre comillas, que sabemos que hay unos más o menos sospechosos habituales, Soros, Gates, pero suponemos hipotéticamente que la élite, más allá de estos sospechosos públicos, tiene un origen aristocrático, nobiliario, no interesaría que la humanidad se guiara por un texto que no está sujeto al control de leyes humanas, es decir, comunidades que, por así decirlo, pudieran vivir al margen de las leyes civiles o de las autoridades humanas, es decir, lo que antiguamente el Imperio Romano era el César, con su tributo, con sus juegos, con su pan, con su circo, y que ante el miedo de que se replicara y por la experiencia que tiene de ese viejo modelo imperialista en el nuevo imperio mundial, como lo queramos llamar, se denoste tanto el cristianismo basado en el texto que no necesita las leyes humanas y quizá por la experiencia con los puritanos, que luego se tendrá mucho cuidado el imperio en Australia de que no se les vaya de las manos y lo conviertan en una colonia cárcel. Este es un planteamiento que me gustaría hacerte. Si ese ataque a ese cristianismo basado en los textos viene por esos vasos comunicantes entre el viejo imperio romano y el modelo patricio y de la autoridad y de las leyes civiles, y ese miedo a gente que no paga impuestos, que vive al margen, que se guía por una ley de Dios revelada y no necesita leyes de los hombres. Y ya está, y concluiríamos el programa. Con esto, efectivamente, me temo que con la respuesta vamos a llegar a las 2 horas que yo me temía que íbamos a llegar en esta entrevista. Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Primero, cuando acaba la Edad Media, cuando la Edad Media está llegando a su final, yo sé que ahora hay gente que tiene una visión idealista de la Edad Media, o bien porque ve series de televisión
y se apasiona con los vikingos, o bien porque pertenece a algún grupo católico especialmente casposo que cree que la Edad Media era maravillosa porque lo acababa dominando todo el Papa, e incluso el rey o el emperador que se oponía al Papa lo excomulgaba, y el control de la Iglesia Católica sobre todo pues era absoluto. Bien. Atados a la tierra estaban los siervos. Por supuesto. Como las Smart Cities de ahora, casi. Claro, por eso algunos quieren volver al modelo. Bien, vamos a ver, para la gente que pensaba al final de la Edad Media, lo cual no quiere decir que fueran abades de un convento, de un monasterio, o que tuvieran una cátedra de teología en la Universidad de París, etcétera. Estoy hablando de para la gente pensante. La Edad Media era un absoluto horror. Posiblemente incluso en su juicio eran más negativos de lo negativo que habría que ser, aunque claro, en una época en que el 99% eran analfabetos, en que la edad media, la esperanza de vida andaba en torno a los 30 años, había siervos de la gleba, había derechos de pernada, era una época asquerosa. O sea, si la gente se cree que iba a volver a la Edad Media y iba a ser a Ivanhoe, pues no, seguramente hubiera sido un miserable siervo de la gleba o una miserable sierva de la gleba con la que la noche de bodas se habría acostado su señor y luego que viniera el marido. Pero todo eso con la bendición, lógicamente, de la Santa Madre Iglesia. Entonces, la gente que llega a finales del siglo XV y ve lo que es la Edad Media, lo que ve es el horror. Es decir, han tenido unos papas en Aviñón 70 años porque de pronto el rey de Francia decidió que el papado iba a ser como su ministerio de asuntos religiosos y se lo llevó a Aviñón. Después de Aviñón, durante décadas, ha habido un papa en Roma y un papa en Aviñón que se excomulgaban entre sí. En un momento determinado ha llegado a haber 4 papas a la vez, un póker de papas excomulgándose entre sí. De la corrupción de los papas, de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas, todo el mundo habla y no hay nada más que leer la literatura de la época. Y da lo mismo que sea un Boccaccio en Italia, que un Arcipreste de Ita en España, que un Geoffrey Chaucer en Inglaterra, etcétera, etcétera. Ante una visión tan miserable, tan asquerosa y tan sucia, por mucho que se quieran vender otras cosas, ¿qué es lo que en un momento determinado hace la gente pensante? Bueno, la gente del mundo y de la cultura y del arte dice, nos volvemos a Grecia y a Roma. Porque estos siglos de la Edad Media han sido un horror. Incluso las construcciones son espantosas. Y nosotros vamos a volver a la gracia, a la belleza, a la elegancia de Grecia y Roma. Y eso provoca el Renacimiento. Claro, cuando tú ves el Renacimiento, hombre, pues Miguel Ángel sí es la escultura griega, con más o menos matices. Pero la arquitectura no es la arquitectura griega. Lo han intentado, pero no lo han conseguido. Y la pintura es algo que tampoco lo han conseguido, aunque hay que reconocer que tienen algunos pintores, llámese Leonardo, llámese Miguel Ángel, incluso Giotto, en un primer momento auténticamente geniales. Eso es en el terreno cultural y artístico. La Reforma es el equivalente en el terreno espiritual. Claro, no van a volver a Grecia y Roma, pero vuelven al Nuevo Testamento. Es decir, esto está corrompido hasta la médula. Esto no se parece nada al cristianismo primitivo. La única manera de reconstruir el cristianismo primitivo es volver a las fuentes, que es el Nuevo Testamento. Y es lo que hace. Pero claro, como todos los intentos de volver a las fuentes, siempre tienen las limitaciones humanas de aquellos que lo emprenden. Y en este sentido, no todas las ramas de la Reforma llegan a acercarse tanto al Nuevo Testamento. Hay unas que más, hay otras que menos, hay unas que con más éxito, hay otras que con menos éxito, pero hay que reconocer 2 cosas. La primera, que conocían en términos generales muy bien
la historia del cristianismo primitivo y de la patrística. Cualquiera que lea, por ejemplo, la institución de la religión cristiana de Calvino o las obras de Lutero, se da cuenta que conocían muy bien la patrística, muy bien, y especialmente a San Agustín. Cosa en Lutero lógico porque era agustino, menos en Calvino, pero lo conocían muy bien. Y por otro lado, la vuelta que se produce al Nuevo Testamento es innegable y además colocando el Nuevo Testamento al alcance de todo el mundo en su lengua. De manera que igual que el Renacimiento no siempre llegó a la altura de Grecia y Roma, pero hicieron cosas verdaderamente notables, pues en el caso de la Reforma no todos los movimientos reformadores llegaron al Nuevo Testamento en su más absoluta pureza, pero hicieron cosas notables y desde luego en comparación con lo que había sido la religiosidad medieval, ahí hay un abismo entre la luz de la Reforma y las profundísimas tinieblas de la teología medieval. Eso por ahí. Ahora bien, en el mundo en el que vivimos ahora, ¿cuáles son los paralelos dentro de todo esto? Pues hay muchos paralelos con muchas de las cuestiones que hemos estado hablando en estas casi 2 horas. El año antes de los encierros por el coronavirus, se celebró en Colombia una macro reunión de organizaciones gays de toda Hispanoamérica. Entonces, una especie de megaconcilio o supersínodo o como se le quiera llamar. Y curiosamente llegaron a 3 conclusiones. Y es muy interesante. La primera conclusión era que sus avances, los avances de la ideología de género y de la agenda globalista, estaban paralizados. Se habían avanzado en algún país como Argentina habían conseguido que se legalizara el aborto y el matrimonio homosexual, en algún país había indicios, pero esto iba muy lento, ni de lejos estaban avanzando lo que querían avanzar. No, estamos parados. Segunda conclusión a la que llegaron por unanimidad. La culpa de esto la tienen los evangélicos. Es decir, nosotros partimos de la base de que la confesión religiosa más importante en Hispanoamérica es la Iglesia Católica. Y efectivamente, en términos numéricos, es así. Y no se trata de si vamos a llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica, claro que sí. Luego habrá que discutir el precio, pero que llegamos a un acuerdo, llegamos. Y hemos jugado nuestra baza a eso. Llegamos a un acuerdo con la Iglesia Católica en el que haya que pagar lo que haya que pagar y no vamos a tener a nadie enfrente. Pero resulta que estos malditos evangélicos han salido hasta de debajo de las piedras, no tienen un orden jerárquico, porque en la Iglesia Católica el creyente de a pie a lo mejor maldice del Papa Francisco y de la madre que parió al Papa Francisco, pero luego se toca el silbato y él se coloca en fila y va desfilando como todos. Pero estos no tienen una jerarquía, no tienen una autoridad central. Son una organización grassroots, como dicen en Estados Unidos, de base. Y por lo tanto no hay manera de controlar eso. Y son nuestro principal obstáculo para el avance de la ideología de género y de la agenda globalista. Tercero, tenemos que infiltrarlos y destruirlos porque es lo único que realmente significa un obstáculo. ¿Hacia dónde vamos a ir dentro de la agenda globalista? En un momento determinado, hacia la aparición de una religión que sea aceptable para buena parte de la población mundial, empezando por Occidente. Alguno dirá, ¿es usted muy imaginativo? No, tengo buena memoria. Fratelli tutti. Fratelli tutti, por supuesto, pero cuando yo era jovencito, y de esto hace bastantes años, por desgracia, pero es así, el gran impulso de la agenda globalista, que por supuesto no era ni de lejos tanto como ahora, era la trilateral. Y yo recuerdo, estoy hablando de finales de los años 70, o sea, yo era muy jovencito, recuerdo cómo en un esquema de lo que pretendía la trilateral, como sistema de dominio prácticamente universal, había una serie de metas. Y una de las metas era
una religión universal. Es decir, no solo vamos a controlar la banca, los medios, la tecnología, los gobiernos, sino que también tenemos que controlar el alma de la gente. Cuando Joe Biden dijo aquí en Estados Unidos, la batalla que se libra ahora es una batalla por el alma de la nación, yo dije, es verdad, es una batalla por el alma de la nación y tú además estás en el lado de los malos. Pero es verdad y ocasionalmente te lo dicen. Y yo recuerdo que entre los fines de esa trilateral, que fue uno de los primeros instrumentos que empezó a mover la agenda globalista, estaba la creación de una religión universal, en la que había algunos elementos concretos, por ejemplo, la inexistencia de juicio individual. Es decir, por primera vez prácticamente en la historia de las religiones, desde la prehistoria, lo que usted haga no le va a causar problemas en el más allá. Ya veremos cómo lo resolvemos teológicamente, pero no se angustie usted por esa cosa. La existencia de unos principios morales difusos, lo más difusos y lo más laxos y lo más elásticos posibles, etcétera, etcétera. Cuidar a Gaia o algo así, ¿no? Sí, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado yo creo que vamos a ir precisamente en esa dirección. Y efectivamente, bueno, pues en la medida en la que nos puedan inmovilizar en lugares donde apenas nos movamos, etcétera, etcétera, pues supongo que van a estar encantados. Y por supuesto, pues el que no queme incienso en un momento determinado a la autoridad constituida, pues le puede esperar un crudelísimo futuro. Vamos, que usted ve paralelismos entre Edad Media y el Imperio Romano y el modelo actual, por así decirlo, en muchos sentidos. Pero porque históricamente siempre se dan. Es decir, en última instancia, la tendencia del ser humano a la tiranía es innegable. Yo creo que la Constitución americana ha funcionado tanto tiempo precisamente porque era consciente de ello y porque era consciente también de que tenía que existir una base moral en la población, porque si no, esta Constitución no funcionaba. Y posiblemente cabe la posibilidad de que hayamos entrado en una crisis muy seria en Estados Unidos porque principios que eran evidentes para los padres fundadores pues han decidido lanzarlos por la borda. Y, por supuesto, el ser humano tiende al despotismo y la integridad siempre es peligrosa. Eso viene desde hace mucho tiempo ya. ¿Los padres fundadores puede ser que intentaran combinar en la política Atenas y en la moral a Jerusalén? No, yo creo que los padres fundadores fundamentalmente era gente de base puritana. Algunos de ellos lo eran, otros no, pero curiosamente los que no lo eran reconocían que ese era el contexto correcto. Es decir, por ejemplo, Benjamin Franklin no era una persona que fuera de base puritana, pero él sí se había criado en esa sociedad y entonces todo lo que él escribió iba en la dirección de esos valores. Luego había gente que sí, que efectivamente sí estaba en esa línea, ¿no? Y incluso gente que no era puritana, pero que sí era protestante, tenía una visión fundamentalmente puritana y desde luego sobre la naturaleza humana y sobre lo que podía suceder tenían las cosas claras, ¿no? Es un padre fundador, por ejemplo, el que escribe que la Constitución, por muy perfecta que sea, si no hay un pueblo moral, no puede controlar la tiranía más que una red de pescador puede controlar el empuje de una ballena. Es decir, la Constitución está muy bien, la hemos hecho lo mejor posible, hay una separación de poderes, hay un control, etcétera. Pero si no existe una sociedad que encarne determinados valores, la Constitución no sirve de nada. De la misma manera que es absurdo pensar que el pescador que va a pescar cangrejos
si de pronto aparece una ballena, con la red que tiene va a frenar a la ballena. Y yo creo que eso es algo muy sensato. Los padres fundadores eran gente profundamente sensata, seguramente también porque conocían muy bien la Biblia, y eso les permitió crear un sistema que estaba muy bien concebido y que ha funcionado, pero al final, como yo suelo decir muy a menudo, no es el país ni el paisaje, sino el paisanaje. Y cuando el paisanaje cambia, pues el país y el paisaje le pueden pasar las cosas más diversas. Pues muchas gracias, don César, por este gran programa y haberlo enlazado con la actualidad y el cristianismo con la actualidad. Y nada, pues esperemos que vuelva hasta su casa, está invitado cuando quiera. Y si no quiere añadir nada más, pues daríamos por concluido bueno, el programa. Supongo que nos veremos seguramente cuando aparezca mi Biblia de estudio, que he terminado en estos días de verano, que no han sido tanto de descanso como a mí me hubieran gustado, que se va a publicar aquí en Estados Unidos y que yo espero que sea un instrumento para poder estudiar y profundizar la Biblia. O sea que espero que por lo menos ahí nos veamos. Le tendremos. Y una pregunta, al final, ¿va a hacer ese libro que tiene pendiente sobre el apóstol Juan? Yo diría que en un 90% sí, yo creo que sí, pero estaba mi agente hablando con la editorial sobre este tema estos días y no estoy al corriente ahora mismo, imagino que sí, pero sinceramente no lo sé, no lo sé todavía. Recordar que ya tienen disponible Pedro el Galileo, el último libro de don César Vidal, y que pueden escucharle en cesarvidal.com y en su programa La Voz, y recomiendo en especial El Gran Reseteo con Lorenzo Ramírez. Eso es en cesarvidal.tv. El Gran Reseteo es en cesarvidal.tv, sí. Pues un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.